chat que coloquen un puntito, o presente, que escriban presente, ya para que de esa forma queden, después yo poder pasar la lista. Bien, lo que nos toca ver el día de hoy es la independencia de Chile, ya, pero de forma detallada. Yo sé que a lo largo de las últimas 3, 4 clases, en realidad, hemos visto todo lo que es proceso de independencia, ilustración, después vimos detalladamente la Revolución Francesa y después vimos detalladamente la independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? Lo que ocurre es que en este caso, ambas dos, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, son antecedentes políticos, ideológicos, si se le quiere decir, sociales también, de lo que es la independencia de Chile. Porque en el fondo la independencia de Chile ideológicamente, valóricamente, se basa en los mismos, en las mismas ideas de estas dos revoluciones, que son los valores de la Ilustración: la igualdad ante la ley, la libertad individual, ¿cierto? Todos esos elementos que son propios de una sociedad contemporánea, ¿cierto? Nosotros hoy en día vivimos en sociedades que tienen estos valores, a pesar de que a veces se vulneran, lamentablemente. Por eso es lo que nos toca ver, de acuerdo a la unidad 3, la creación de una nación, la independencia de Chile. La historia es causa y efecto, ¿cierto? Siempre hay que tener esto claro. ¿Qué significa causa y efecto? Una causa es un motivo y un efecto es una consecuencia. Siempre en la historia yo he dicho que es como una especie de espiral o bola de nieve, ¿ya? Que en el fondo hay cosas que se van repitiendo, causas y efectos que se van repitiendo constantemente a lo largo de la historia de la humanidad, pero agregándole distintos valores, objetivos, etcétera. O sea, siempre han habido revoluciones en las cuales un grupo social se antepone ante el grupo predilecto y cosas así. O sea, esto ha pasado siempre. Siempre han habido guerras, dictaduras, etcétera. Lo que nos importa ver es este periodo, porque en el fondo este periodo es clave para lo que es la creación de la identidad nacional. Nosotros somos un país relativamente joven. Chile tiene un poquito más de 200 años como Chile, como, digamos, como nación, ¿cierto? Entonces, ocurre que este momento de la independencia de Chile es clave para entender muchas cosas y orientaciones políticas y sociales que van a tomar para desarrollar un país. Porque en el fondo, muchachos, un país es como una empresa, ¿ya? Es como una empresa en el sentido de que hay que administrarlo, ¿ya? Y para este tiempo, un mundo moderno, donde el comercio es súper importante, es súper necesario tener claro la estructura que vamos a aplicar en Chile y todas esas cosas. No me quiero desviar mucho de ese tema, sino que centrarse netamente en lo que es la independencia. Antecedentes internos van a ser las reformas borbónicas, ya que son estas, recordemos bien, reformas que se llevan a cabo para de cierta forma sacar más provecho de las colonias, lo que a la clase criolla, recordemos, yo esto lo he repetido muchas veces, lo que a los criollos les va a molestar mucho, ¿cierto? Porque su negocio se va a empezar a ver afectado, va a haber una crisis económica del régimen colonial y el surgimiento y consolidación de una élite dirigente, ¿ya? Esa élite dirigente no es lo mismo que gobernante, porque en el fondo los criollos, que eran estos, los patrones de fondo, los que poseían las tierras, ellos obedecían legalmente al rey, ¿cierto? Pero cuando el rey se va a ir preso, como dice aquí en los antecedentes externos, es que esta clase dirigente, que al fin y al cabo eran los que le daban el trabajo a los inquilinos, peones, etcétera, son los que van a empezar a formar todo este movimiento independentista. La independencia de Chile en ningún momento se dio de una forma popular o fue directamente desde las clases sociales más bajas. No, no es así, porque en el fondo
para entender tú, de cierta forma, que están pasando a llevar tus derechos, primero tienes que entender lo que es un derecho, ¿cierto? Y para esta época, 1800, ¿cierto? La mayoría de la población, digo la mayoría porque en el fondo la élite solamente era un 2% del país, la mayoría de la población eran campesinos, inquilinos, mestizos, que en el fondo no tenían acceso a la educación, analfabetos, que ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces, todo este movimiento independentista nace, voy aquí a resaltarlo, les recomiendo que copien este esquema porque es sumamente claro y preciso. Y a través de eso es que surge esta élite dirigente. En el fondo son los que van a gobernar internamente, ¿ya? Pero tenían que obedecer al régimen colonial. Y van a estar los antecedentes externos que va a ser el peso de la ilustración. ¿Y por qué la ilustración? Porque justamente esta élite, los dueños del terreno, digamos directamente Carrera, O'Higgins, Rodríguez, etcétera, todos los que formaron parte de estos movimientos independentistas, eran de familia adinerada, pues si ellos poseían las tierras, trabajaban en el negocio, etcétera, ¿cierto? Y estos criollos tenían la posibilidad de poder ir a estudiar al extranjero, a Francia, a Inglaterra, y en esos lugares aprendieron de esta filosofía, de estas obras filosóficas de la Ilustración, que hablan netamente de la igualdad ante la ley, igualdad ante derecho y la libertad desde el nacimiento, ¿cierto? Cosas que para hoy en nuestra sociedad parecieran muy elementales. Ustedes nacieron y desde chiquititos le han hablado de los derechos de los niños, de su dignidad, ¿cierto? Todas esas cosas muy importantes que son parte de nuestra humanidad, ¿cierto? Pero para esta época esas cosas no existían. Se empiezan a implementar a través de la Revolución Francesa, a través de la independencia de los Estados Unidos, que son los primeros países en implementar estos valores en sus leyes, ¿ya? Y Chile y los países de Latinoamérica van a seguir este ejemplo, van a implementarse también, sus leyes van a ser basadas en estos principios eh, de una república en el fondo. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica a España. Recordemos que cuando Napoleón invade España con el fin de llegar a invadir Portugal, se toma, o toma preso, mejor dicho, al rey Fernando VII, ¿ya? Una vez el rey preso, él no puede ejercer su cargo de rey, está privado de libertad. Por ende, en Chile y en otras colonias se producen todas estas juntas y movimientos independentistas, que en el fondo era asumir un rol de país independiente mientras el rey no estaba, ¿ya? En el fondo, si el rey volvía a estar libre, Chile iba a volver a asumir su rol de colonia, por así decirlo. Era como juguemos en el bosque mientras el lobo no está, algo así. Hagamos un énfasis en los antecedentes internos, ¿ya? Las reformas borbónicas molestaron mucho a los criollos porque aumentaron el centralismo. Era demasiado descarado que a España no le importaba el desarrollo de las colonias, sino que lo único que le importaba en el fondo era explotar sus recursos naturales, ¿ya? No era su devoción cuidar a los colonos, ni mucho menos a los criollos, y para qué hablar de los inquilinos, ¿cierto? eh, Administrativa, la creación de la Intendencia, Fundación de Ciudades y funcionarios españoles hizo que se molestaran los criollos porque en el fondo van a tener más gente vigilándolo. Y en el fondo es todo esto para combatir el contrabando, la piratería, etcétera. Económicamente hablando, el reglamento del libre comercio y el aumento de los impuestos, ¿ya? En el fondo esto va a afectar económicamente al criollo porque va a empezar a ganar menos dinero a través de su negocio. ¿Y qué gracia tiene tener un negocio si no estamos ganando plata, ¿cierto? Son principios de la economía. Y religiosas que van a ser la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas son una orden católica
que existe hasta el día de hoy, y siempre han sido muy enfocados en el tema de la educación, ¿ya? Y los jesuitas, muchos jesuitas, educaban y eran tutores de estos criollos, y en el fondo también traspasaban todas estas ideas de la ilustración también, ¿ya? O aparte también este romanticismo literario por el amor a la patria, a la tierra. Entonces en el fondo la corona los vio como una amenaza, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Están ideologizando a los criollos. No, váyanse. Lo echó de las colonias. Todo esto llevó a una crisis económica gracias al monopolio comercial. ¿Qué quiere decir el monopolio comercial? Que las colonias españolas, dígase Chile, Argentina, eh, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, estaban obligadas a vender sus productos a España, ¿ya? No había opción, no podía vender los productos a otro país. Era por ley yo tenía que venderle los productos a España. El mercado se sobresaturó bajando los precios. Otra cosa que se vio clara durante esta época, el contrabando, no solo por mar, sino, o sea, no solo por tierra, ya, no solo bandidos por tierra, sino también por mar. Esta época es la época de los piratas, ya. Eh, Esta es la época donde se da todo este contexto de los barcos asaltados, los piratas. Muchos piratas, que se les conoce como corsarios, eran incluso contratados por la corona inglesa para sabotear el comercio español. ¿Y por qué? Porque económicamente hablando, España e Inglaterra eran muy grandes rivales. Se tenían sangre en el ojo. ¿Quién ganaba más plata y quién dominaba el mar a través del comercio? Entonces, esa misma rivalidad hizo que España necesitara más dinero para ganar esta guerra que tenía contra Inglaterra, ¿ya? Y para la administración colonial. Esto trajo una escasez de dinero y se va a pagar las importaciones con oro y plata, antiguamente, y ahora va a empezar a pagarse con especies. Eso va a ser claramente una muestra de cómo la economía colonial empieza a colapsar. En el fondo se va a dar ¿por qué? Por dos motivos principales. El continente americano es muy rico, ¿ya? Tiene muchos recursos naturales, es muy vasto en todo lo que es la variedad, tiene mineral, tierra fértil, lugares donde puedo criar ganado, bosques, etcétera. Eh, pero el tema es que eh, la constante rivalidad que va a haber en Europa va a hacer que España empiece a gastar dinero de más, ¿ya? Y eso va a hacer que sobreexplote, digamos, a las colonias, y eso a la vez va a hacer que los grupos dirigentes de las colonias, es decir, los criollos, se van a ver hartados de esta nueva administración. Y eso va a ser lo que va a generar el descontento principal. Hablemos un poquito de esta clase criolla que va a gestar la independencia, ¿ya? Ellos poseen el poder económico, como dice ahí, son terratenientes, poseen las haciendas, son los patrones de fondo, ¿ya? Eran grupos socialmente acomodados para la época y tenían la posibilidad, como dije, de poder estudiar y estudiar algunos, incluso ir a estudiar al extranjero. Eh, los varones, por lo general, se dedicaban al tema de el tema del económico, claramente a llevar su negocio, pero también hacían carrera militar, estudiaban literatura, era como bien visto en la época una persona culta, ya que estudiara en esa época. Las mujeres se dedicaban mucho a lo que el tema con el arte, ya, muchas se dedicaban a temas artísticos, eran personas acomodadas económicamente, entonces sus actividades tenían que ver con el ocio y netamente ahí donde nace este descontento también porque en el fondo ellos van a querer administrar su propia tierra. Ellos son dueños de esos territorios
y van a encontrar injusto en el fondo tener que explotar a su gente, a su territorio, y tener que rendirle cuenta a un rey que en el fondo ya no le importa el desarrollo y el bienestar de las colonias, sino lo único que le importa es sacar plata para mantener su guerra y su estatus en Europa, ¿ya? Los grupos criollos son con intereses locales que difieren con intereses de la corona, a eso me refiero. O sea, ellos van a estar gobernando en el fondo, van a estar dirigiendo en el fondo todo lo que ocurre acá en Chile, pero a fin de cuentas, a fin del día, tiene que responder a la corona. Grupos criollos influenciaban al resto del corpus social. Es lógico, siendo que en un sistema basado en el inquilinaje y el peonaje, tenemos empleados que son muy fieles, tan fieles que pueden incluso ir a la guerra por ti, ¿cierto? Y en el fondo el ejército libertador van a ser dirigidos por estas personas, pero digamos el resto de las personas, los soldados, van a ser campesinos, peones, trabajadores, artesanos, que se les pasa un arma y vamos a la guerra, o sea, vamos a defender al patrón contra los españoles, vamos a echar a los españoles, ¿ya? Ese era el sentimiento popular en el fondo, expulsar a los españoles, porque los patrones eran mejores, eran más buena onda, pagaban más y todo ese asunto, ¿ya? Eso es lo que pensaba la clase popular, por así decirlo, el, el pueblo durante esta época. Eh, por otro lado, el antecedente externo que va a ser la ilustración, ¿ya? Se masifican sus ideas, las personas nacen iguales y son sujetos de derecho. Yo soy igual a todos ustedes, ¿cierto? Todos somos iguales y por ende tenemos los mismos derechos. Eso es lo que se basa principalmente la ilustración. Recordemos también que toma otras aristas como la soberanía popular, eh, este tema de que el Dios le da el poder al pueblo y el pueblo elige sus representantes, ¿cierto? Que es el principio de la democracia moderna, ¿ya? Por eso es que hoy en día hay sufragio universal, por eso es que hoy en día nosotros votamos para elegir nuestros representantes. Y esto siempre lo recalco, porque pareciera que nosotros hemos perdido esa idea. Hoy en día la gente vota por el presidente más buena onda, por el presidente más mentiroso, no, mentira, por el presidente más, el que se vende mejor en el fondo. Los candidatos pasan a ser hoy en día casi como un reality, así como vote por mí, y proponen cosas que al final no cumplen, ¿ya? Pero en el fondo es porque nosotros como ciudadanía también hemos perdido el enfoque. Estamos eligiendo un partido, estamos eligiendo, ¿qué estamos eligiendo? Al más simpático, al más buena onda, al que tiene más plata. ¿Qué es lo que estamos eligiendo? En el fondo, la idea legal de esto de la soberanía popular es que el pueblo elige su representante. Y lo que nosotros deberíamos votar a la hora de ir a votar, ustedes en el futuro, obvio, cuando puedan votar, es votar por una persona que te represente, que sea igual a ti, que viva en tu entorno, que conozca tu realidad. Pero no, pues la gente vota por Piñera porque como Piñera tiene tanta plata, ¿para qué va a querer más plata? Entonces, argumentos como eso muestra claramente una crisis en el sentido civil que tenemos hoy en día en el país. Mucha gente no, no conoce su poder como ciudadano y si lo conoce lo mal utiliza por debido también a ignorancia, falta de información o falta de propósito. Hay mucha gente que va a votar y vota por cualquiera o por el que vota la señora o por el que vota el papá, porque tampoco toma su decisión propia. Y ojo, que el sentido civil, el ser ciudadanos, es parte también de ser un adulto responsable. O sea, ¿qué pasa si no nos hacemos cargo? Miren a su alrededor. ¿Qué pasa si la ciudadanía no vota en su mayoría? Miren a su alrededor. Crisis social, crisis económica, crisis política, personajes en el gobierno, etcétera. Es muy importante asumir el rol de ciudadano, muchachos. Como dice aquí, el poder radica en el pueblo.
y el pueblo elige a su representante. Nosotros elegimos a los políticos. Ellos son nuestros empleados, no nosotros somos empleados de ellos. Ojo con eso. Y es verdad, los políticos en el fondo son empleados de nosotros, de todos los ciudadanos, y no nosotros somos empleados de ellos. Independencia de los Estados Unidos, ¿cierto? La Revolución Francesa y la invasión de Napoleón a España, que provocó una crisis de autoridad. Acefalía monárquica, es decir, una monarquía sin cabeza. ¿Por qué? Porque el rey va a ser sometido a prisión en 1808. Si no hay rey, no hay nadie quien gobierne. Ya recordemos que el antiguo régimen se basa en la otra teoría del poder. Hay dos teorías del poder. La teoría que dice que Dios le da el poder al pueblo y el pueblo elige su representante, que va a ser la moderna, la que se quiere imponer con la independencia, y la antigua, que es la que Dios le da el poder al rey y el rey cuida a su pueblo, ¿ya? Basándose en ese sistema que es el que hasta ahora rige en la colonia, sin rey no hay poder. ¿Y qué hacemos entonces? Ocupemos la segunda teoría, po, porque ¿cómo le vamos a hacer caso al virrey si el virrey no es el rey? Po? El rey original, el que otorga el poder, es el rey elegido por Dios, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea, no? Entonces ahora nosotros vamos a regobernarnos nosotros mismos, porque como dice la ilustración, Dios le da el poder al pueblo y el pueblo elige a sus representantes. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, aquí tenemos estas tres fotitos. La independencia de los Estados Unidos, la primera bandera con las 13 colonias, etcétera. La Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, la Mariana, y esta es un cuadro, ¿ya? Y en el fondo es una escena ficticia. Y si alguna vez se han preguntado por qué la dama del centro de la foto tiene un pechito al aire, tiene que ver porque ella representa a la patria. Ya recordemos que se elimina esta idea del rey y se otorga el sentimiento a la patria. Nuestro amor por la bandera, nuestro amor por nuestros colores, nuestro amor por nuestro himno, nuestra tierra, nuestra identidad, es lo que antiguamente se utilizaba, pero con el rey. ¿Me entiende? Entonces, cuando se elimina el rey, se crea este sentimiento patriótico. Y la Marianne, que es esta mujer que se representa aquí en esta foto, representa la patria. Ya, por eso es que ella tiene la bandera de Francia con los colores y tiene un pechito al aire porque en el fondo también representa esa como figura materna, la madre, ¿cierto? La patria. Es una figura que cobija y protege a todos ahora y vemos que toda la gente está luchando esta vez junto a ella. Es una representación bien romántica, ¿ya? Propio de la época. Los artistas eran muy apasionados para, o si no, miren el retrato de Napoleón nomás, parece un héroe sacado de un cuento, ¿cierto? Que en el fondo representa eso, es como un salvador, ¿ya? Viene en su caballo ahí todo iluminado. ¿De qué color era el...? Sí, estoy presentando. ¿No lo ven? ¡Qué horrible! Yo toda la clase no he presentado. Me están bromeando. No. No, yo pensé que era solo yo. Pucha, ya, Pensé que estaba hablando nomás. ya, bueno, no importa. Aquí estamos viendo los cuadritos, ¿ya? Después voy a mostrar las partes para que copien lo necesario. Disculpen, muchachos. Me hubieran dicho, pero ¿cómo se dan cuenta? 20 minutos más tarde, po. Yo estaba jurando que estaba presente. En fin, la hipotenusa. Bueno, aquí tenemos la representación de los tres antecedentes más claros, ¿ya? Eh, consecuencia de la invasión. Consecuencia de la invasión va a ser que el rey Fernando sea reemplazado por José Bonaparte, que es el cuñado de Napoleón, ¿ya? El poder vuelve al pueblo, como decía la teoría ilustrativa, ¿cierto? Se forman las juntas de gobierno en toda España y también en América, ¿ya? Y las colonias americanas debían decidir qué hacer. En el fondo, ¿qué hacemos mientras el rey no está? Ya esa es
su inquietud de este periodo. ¿Qué hacemos mientras el rey no está? Entonces, no solo va a pasar en Chile que se van a juntar, van a ver estas juntas de gobierno, sino también en España. Ya vuelve esta teoría de que el poder ahora reside en el pueblo. El proceso de la independencia se va a llevar a cabo de tres formas. Ya va a haber el primer periodo que va a ser la Patria Vieja. Voy a avanzar para que veamos rápidamente el otro. Después viene la Reconquista y finalmente esta es la parte de la Reconquista que va a ser cuando los españoles contraataquen, ¿cierto? El imperio contraataca, vuelven los españoles a Chile y expulsan y terminan con todo el movimiento independentista. Y finalmente el periodo de la patria nueva, que es la independencia definitiva, ¿ya? Pero nos vamos para arriba nuevamente. Bueno, en el fondo lo que quiero que copien del principio de todo lo que hablamos, todo esto era tema conversado, pero en el fondo lo que quiero que copien es esto, ¿ya? Este esquema. Voy a dar unos minutitos para que lo copien porque es importante y resume todo lo que vimos de la presentación no vista. Y así podemos pasar directamente con el tema de la independencia. Eh, ¿Qué le iba a decir? Eso, voy a dar unos minutos. Preguntas, dudas de lo visto, conversado hasta ahora. Se ve Profe, ahora. ¿cuándo va a ser prueba? ¿Cuándo voy a hacer prueba? Hay en este momento un cuestionario evaluado que va a ser dos partes, ¿ya? Esta es la parte uno. Y la próxima semana voy a hacer la parte 2 que después los promedios y esa nota va al librito, ¿ya? Así que para ¿Y que se cuántas metan notas vamos a tener? ¿Cuántas notas eh, son? yo pienso que de este semestre vamos a sacar dos notas, ¿ya? Que sería la que vamos a Ah, sacar ahora a principios de octubre y otra a fin de año. Y quizás una tercera, lo estoy viendo y yo creo que esa va, ojo, que va a ser una sumatoria de todas las notas, ¿ya? De todas las tareas y esas cosas, ya que van a ir subiendo al Classroom, las preguntas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que en Classroom hagan todas las cosas, ¿ya? Si bien yo creo que no debería. No, pero es que lo que pasa es que si usted se mete a Classroom, antes de estar sintiéndose angustia que está sintiendo en su pecho pensando que es mucho trabajo, se mete a Classroom y o sea, se va a dar cuenta que yo lo que subo es un par de preguntas, define algún concepto clave, no son más allá de eso, ¿ya? El cuestionario que subí ahora es un poco más extenso, pero porque van a una evaluación directa conjunto con otra, ¿ya? Pero las preguntas que yo hago semanalmente son súper simples, que es como un poco el análisis de la clase, como el ticket de salida. ¿Ya? Entonces no se angustie, si yo no vengo aquí a arruinarle la vida, ¿ya? Pero sí me importa que haya una evidencia de aprendizaje también, como profesor y como formándolo, ¿cierto? Es parte de. Así que, tranquilo. Bien. Entonces, para empezar con el periodo de la independencia, vamos a ver el primer periodo, que es la Patria Vieja, que se desarrolla entre los años 1810 y 1814. La gran duda en la sociedad de la época era qué hacer durante la ausencia del rey. Mantener las autoridades coloniales, por ejemplo, obedecemos al virrey y al gobernador, o organizar un gobierno autónomo leal al rey que administrará la colonia, ya en posición de juntas. Esa era la duda. ¿Seguimos obedeciendo al virrey o hacemos estas juntas de gobiernos como en España? Y obviamente en Chile se va a optar por la primera junta de gobierno. Se van a realizar esta junta de gobierno y este señor que vemos todo pixeleado aquí es don Mateo de Toro y Zambrano, un tocayo mío, que en el fondo era el criollo más viejito y por ende era el presidente de esta junta, ¿ya?
como era el más viejito y el presidente de la Junta, le tocó poner la casa, ¿ya? Más encima lo hicieron poner la casa. Puso la casa, invitó a todos los vecinos de Santiago y a toda la élite criolla, ¿cierto? A conversar todo esto que se tenía que decidir. Hay un video en YouTube muy bueno, no sé si hay un canal que ubican. eh, Uy, no, bueno, de ahí lo voy a subir al claso, que es como un rap de la Junta. Es bueno, es chistoso, ¿ya? Es medio irreverente, sí, aviso al tiro, para que me digan, uy, lo que subió el profe. Bien, se organiza un cabildo abierto y forma una junta dirigida por Mateo de Toro y Zambrano, donde se destacó el vocal Juan Martínez de Rosa. En el fondo, en esta junta había que decidir qué hacemos mientras no está el rey, ya qué se hace, qué se lleva a cabo, qué sucede realmente mientras el rey no está. Por eso es que se llegó a estas conclusiones, ¿ya? Decretar el libre comercio con naciones aliadas, establece relaciones con la Junta de Buenos Aires, creó nuevos cuerpos militares, cerró la Real Audiencia, o sea, optó directamente por dejar de obedecer al sistema colonial y empezar esta junta independiente, independiente pero no independentista, ojo, y convocó a un Congreso Nacional. Recordemos que la Real Audiencia representaba la autoridad del rey en Santiago, ¿ya? Y todo esto se le va a cambiar el nombre y se le va a poner Congreso Nacional, porque ahora va a ser llevado a cabo por todos estos criollos, ¿ya? El gobernador Chao, mejor váyase para España o para Perú, ahí ve usted, y nosotros ahora vamos a gobernar mientras el rey no está. Ya, si el rey vuelve, nosotros cedemos. Esa era la idea, esa era la idea principal. Eh, ¿Qué medidas tomó el Congreso Nacional? ¿Qué medidas tomó este Congreso mientras no estaba el rey? Era compuesto por 42 diputados que representaban a las tres provincias de Santiago, que en el fondo eran el norte, el centro y el sur. Ya esas eran las tres provincias de Santiago. El norte hasta Copiapó, ya, la zona central, o histórica zona central, Valparaíso, Santiago, ¿cierto? Y la zona sur, que era hasta Concepción, ¿ya? Eh, asume todo el poder de disolverse la Junta, dominada por sectores moderados. Ojo, que al igual que en la Revolución Francesa, al igual que en Estados Unidos, siempre van a haber sectores, incluso dentro de los mismos bandos. Entonces, dentro de estos bandos de la Junta están los exaltados y los moderados. Los moderados van a decir, gobernemos mientras el rey no está, después le devolvemos el poder, ¿cierto? Por eso es que durante este periodo y este primer periodo de la Patria Vieja va a estar gobernado por los moderados que dominaban dentro de lo que era el Consejo del Congreso Nacional. Decretan la libertad de vientres y esto es sumamente importante, muchachos, porque en el fondo están acabando con la esclavitud desde un comienzo. ¿Por qué? ¿Qué significa libertad de vientre? Quiere decir que cualquier persona que nazca, nace libre, no importa si es hijo de esclavos, ¿me entiende? Entonces ya estamos eliminando la esclavitud para el futuro. Es un principio que habla de eso. Hoy que son buenos los chilenos, abolieron la esclavitud antes que cualquier persona, o sea, antes que cualquier país. De hecho, sí, en Chile fue uno de los primeros países, no sé si el primero o el segundo incluso, pero uno de los dos, que fue el que abolió la esclavitud mundialmente. Que son buenos los chilenos, sí, sí, súper bien, se lo aplaudo, pero también tiene que ver con un tema económico, ¿ya? Hay que ser realista. El tema es que, por ejemplo, en el resto del mundo, donde se explotaba mucho los recursos naturales, mineros y agrícolas, donde habían grandes plantaciones, sobre todo en Centroamérica, eh, la mayoría de la mano de obra era mano de obra esclava negra. Entonces, abolir la esclavitud, ustedes más o menos se irán dando cuenta hacia dónde va el asunto. No podía abolir la esclavitud porque se me iba a ir todas las manos de obra y el negocio no me iba a funcionar. Eso en Chile no se daba. En Chile recordemos que el empleado es el inquilino, el mestizo, el indígena. Entonces, no es necesario, ¿ya? No es necesario tener esclavos. Habían esclavos en Chile, pero
eran los menos y eran más que nada asociados como a labores domésticas. Y ojo, que la clase criolla no tenía esclavos, eran los peninsulares los que siempre andaban con su esclavo personal, los españoles, ¿ya? Pero los criollos no tenían esclavos, pues si ellos acuerden que todavía habían estudiado la ilustración, era una contradicción tener esclavos habiendo estudiado la ilustración, o sea, no puede ser. Estamos hablando de la libertad de vientre, del todos somos iguales y tenemos esclavos. No, no, pues no es así. Entonces decretan la libertad de vientre en 1811 y se fundó la provincia de Coquimbo, además de la creación del Tribunal de Justicia. Otro punto importante. Bien. Lo moderado duró poquito porque José Miguel Carrera, entre 1811 y 1813, va a gobernar Chile porque va a llevar a cabo un golpe militar el 4 de septiembre de 1811. Eh, Carrera es como, es de lo exaltado, él va a querer que Chile se independice ahora ya, ahora ya va a ser un país, ahora ya hacemos un país, armamos una bandera, un himno, dejemos la embarrada. Eso es lo que quería Carrera, ¿cierto? Entonces va a sobreponerse ante ante el Congreso y también porque Carrera era militar y esto pareciera que los militares tienen esta cosita como de imponerse. Estableció una junta dirigida él solo, con 27 personas más, eliminó los sectores moderados del Congreso, ya el que no esté de acuerdo con independizarse, váyase para la casa. Pero don José Miguel, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Cuando el rey se entere, se va a enojar, va a mandar las tropas, nos van a matar a todos, ¿cómo está haciendo esto? No me importa, si no quería ayudarme, ándate para la casa, le dijo José Miguel. Decidido el hombre, decidido. Y va a haber conflicto interno, obviamente va a haber gente que va a estar contra él diciéndole no, no hagamos esto es mala idea, estamos llevando a Chile a un precipicio, nos van a reconquistar y vamos a quedar mal, todo pésimo, ¿cierto? Entonces él dice oídos sordos y hace un nuevo golpe de Estado el 15 de noviembre de 1811, es decir, en cuestión de meses, y finalmente cierra el Congreso. Chao, no quiero escuchar a nadie más y asume el poder dirigido por la Junta de 3 integrantes, Marín, Rosas y él, ¿ya? Entonces, en el fondo, este caballero hace estos dos golpes de Estado dentro de un año y se asume a él como el poder, ya como una especie de dictador, presidente, no sé, ya libertador, una cosa bien rara. Las obras de Carrera, eso sí hay que destacar, que el hombre tenía un plan, ¿ya? O sea, no era una cosa de capricho llegar a independizarse, es porque él tenía un plan. Y implementó muchas cosas, ya para este nuevo Chile, este Chile que él estaba gestionando. La publicación de la Aurora de Chile, que es el primer periódico fabricado, o mejor dicho, impreso en Chile, ya. ¿Y por qué se destaca esto? Porque retrocedamos nuestra mente, nuestras comodidades modernas, nos vamos a 1811, no hay tele, no hay radio, no hay internet, no hay celulares. En el fondo, la prensa escrita, el diario, el tan mal mirado y feo diario que hoy día ocupamos para envolver cosas, poner en el piso para que el perro haga pichí. Ese diario durante esta época era primordial para informarse, muchachos. Entonces, la Aurora de Chile es el primer periódico chileno y es sumamente importante porque en el fondo ahora vamos a tener una visión independentista propia de nosotros, los chilenos. Ya no va a haber esta visión que vendía desde España, ¿ya? Por ende, la editorial es mucho más enfocada a los valores de la ilustración, la igualdad, la libertad económica, individuales, etcétera. Se estableció relaciones con Estados Unidos, eh, muy amiguitos de Chile desde el principio, ya. Creó los primeros símbolos patrios, suprimió los derechos parroquiales y dictó el reglamento constitucional de 1810
cual declaraba que el soberano de Chile era Fernando VII, pero que debía aceptar la constitución del pueblo chileno. Yo creo que esa frase no se la creía ni él, José Miguel Carrera, ya, pero en el fondo era como que el rey a la hora de que fuera libre tenía que asumir que Chile ahora era un país independiente. Señor Rey, nosotros lo queremos mucho, en realidad somos muy fieles a ustedes, pero tiene que entender que mientras usted no estaba, yo me volví un país. Ahora todo cambió, le toca a ella, dijo Chile, ¿ya? Y el rey le va a decir que no, no, ¿ya? Después de las tinieblas, la luz, por el consejo o por la espada, eran los lemas que tenía José Miguel Carrera para la bandera de Chile, que va a ser esta. Va a tener estos colores, amarillo, blanco y azul. Y en su escudo va a tener dos araucanos, una mujer y un hombre araucano, unos mapuches, ¿ya? Muy distinta a la visión de patria que tiene O'Higgins, que después lo vamos a ver en la Patria Nueva, ¿cierto? Porque Carrera tenía esta visión más romanticista. Era un hombre, si bien parece medio intenso, porque hacer 2 golpes de Estado en un año hay que ser bastante intenso, ¿cierto? Y era muy apasionado por todo esto que tiene que ver con la igualdad, la libertad y todo eso, romántico en el sentido del amor hacia su tierra, y qué más representante de su tierra que los pueblos originarios, ¿ya? Por eso es que el escudo de Chile en un comienzo, el primer escudo de Chile fue ese. Todo iba bien, pero llegaron las tropas españolas, ¿ya? Todo bien, Carrera, muy bonito tu Chile, pero no puedo dejar que exista, va a decir, van a decir los españoles. Ya, así que va a existir la reconquista, van a llegar los españoles de nuevo a Chile por la parte sur, ya, eh, y van a empezar su campaña de reconquista llegando hasta Concepción. Y en Concepción van a empezar a hacer retroceder a todas las tropas chilenas hasta Rancagua, que va a ser el desastre de Rancagua, y van a los chilenos, O'Higgins, Carrera, etcétera, van a tener que escapar. Chao, nos vimos, van a decir, me voy para el lobby, van a decir, ¿cierto? Y van a tener que huir hacia Argentina. Y los españoles van a reconquistar Chile. Tan, 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 tan. Y hasta aquí llega la clase de hoy, muchachos. ¿Por qué? Por la hora y porque no, para tomar bien la reconquista la próxima clase. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me encanta, me encanta. No, si tienen dudas también la pueden escribir en el chat, muchachitos. Ya voy a dejar de grabar